de teoría social, que esto es, digamos, el hábitat epistemológico donde estaría la criminología, en la teoría social, desde el marxismo ese espacio se llama el espacio que estudia el materialismo histórico. Cuando se habla de criminología, algo que les puede resonar vinculado a esta palabra es muy probablemente, entre otras cosas, el concepto o la palabra de violencia. Criminología, crimen, daño que uno le hace al otro o a otros, ¿no? Hay como un eco entre estas palabras. Violencia en términos no de vis absoluta, sino no cualquier violencia, es decir, la violencia de un ser humano contra otro ser humano. ¿Resuena esto o no? En el término criminología. En cierta forma de eso se trata, digamos, ¿no? Ahora, si criminología está de alguna manera vinculado a la cuestión de la violencia entre los seres humanos, para entrar al tema desde sus principios, deberíamos inevitablemente ir hacia la cuestión de lo que se llama, y entre comillas, naturaleza humana. Digo entre comillas porque no todo el mundo está de acuerdo con este concepto de naturaleza, que haya una naturaleza humana, pero bueno. Pero sí me refiero a esta cuestión de qué es el hombre, una pregunta antropológica. Digamos. Si vamos a hablar de violencia y de violencia entre los seres humanos, todo nos remite a esta pregunta sobre qué es el hombre, qué es la humanidad, qué es la sociedad, qué características tiene. Digo esto porque hay algunos puntos de vista que dicen que la violencia es innata, es propia, está en la naturaleza del ser humano. Algunos puntos de vista bastante generalizados. Es decir, si yo les preguntara a ustedes quién cree esto, estoy seguro que la mayoría cree que es así. Que de alguna manera la violencia está inscripta en el ser humano o en la sociedad. Como algo esencial, no como algo coyuntural o artificial o momentáneo. ¿Hay alguien que no piense que esto es así? Es decir, que en general todos piensan que de alguna manera la violencia está inscripta en la naturaleza humana. Bueno, para el marxismo no. El marxismo es una visión de la totalidad del problema humano, por decirlo de alguna manera. Y como tal es una ciencia política, una historia, una economía, digamos, tiene opinión sobre todo, porque es como si yo dijera una filosofía, pero que a su vez baja del nivel filosófico y tiene opinión concreta sobre todos los saberes. Es una ideología, digamos, algo que atraviesa toda la discusión sobre todos los aspectos de la cuestión humana. Y por lo tanto también es una antropología. Es decir, también tiene un punto de vista sobre cuál es la naturaleza humana, o por lo menos qué es eso de naturaleza humana, de dónde sale eso y qué tiene que ver con la realidad. Y
Esto es muy importante para el enfoque que se le da a una materia como criminología, y yo diría también para tener una noción más firme sobre las posibilidades del Estado y del derecho. ¿Y desde dónde analizamos la necesidad del Estado y el derecho? En realidad, en los textos de Marx y Engels no hay una reflexión profunda sobre la cuestión antropológica en forma académica, directa, ni ninguna de esas frases famosas que diga, bueno, exactamente esto que yo estoy diciendo. Pero sí se lee el texto marxista de los padres fundadores del marxismo en su conjunto como un sistema de ideas coherentes entre sí, y sobre todo se respeta esta afirmación del marxismo de que es una visión materialista y dialéctica, es decir, una visión que no cree, digamos, que cree que toda la explicación sobre la realidad está en la realidad misma, que no se la puede remitir a algo fuera de lo real, que opera sobre lo real, que no hay un impulso inicial que explica todo, sino que ya está en movimiento eternamente la masa de la materia, y en ese movimiento hay que encontrar las causas y efectos y no remitirlos a cosas metafísicas, es decir, que estén más allá de la física, de lo real. Por eso es materialista. Y además es dialéctico porque ve a esa masa de materia que somos todos y que es la naturaleza y nosotros dentro de ella como en permanente movimiento. Entonces no siempre eso que es esa unidad material es lo mismo, aunque siempre está dentro de la unidad material. Por eso el marxismo cuestiona estas naturalezas. No hay naturaleza eterna de nada, sino que hay formas de existencia de la materia. Desde este punto de vista, entonces, para aplicar esta visión a la criminología, tenemos que meternos con la naturaleza humana, entre comillas sigue el término, como algo que no ha sido siempre lo mismo y no será siempre lo mismo. Y esta es la gran diferencia con lo que podemos llamar todas las otras teorías no marxistas, que de alguna manera, si son coherentes, llegan todas a la conclusión, o parten todas del punto de partida, las no marxistas, de que la violencia está inscrita en la naturaleza humana. Hay una diferencia fundamental, ¿eh? Una visión es mucho más optimista que la otra, o algunos dirían mucho más utópica. Esta gran división fundamental de estos dos paradigmas va a atravesar la cuestión del derecho, del Estado y obviamente la de la criminología. Es decir, que esto que van a ver ustedes acá no es la misma criminología que podría plantearse desde el otro punto de vista. Yendo más concretamente a la naturaleza humana, hay que reconocer que desde el punto de vista de la ciencia positiva, en este caso de la antropología arqueológica, que es la que estudiaría el hombre más antiguo, como para poder afirmar que la violencia está en la esencia del hombre, en la naturaleza humana, tenemos que poder demostrar que desde que hubo hombre sobre la Tierra hubo violencia intraespecífica, es decir, violencia entre los hombres y mujeres entre sí. El tema es
que hay un periodo muy largo sobre el que no se tiene dato alguno. Entonces esto siempre va a dar lugar a una especulación. Y no es poco el periodo, porque si nos fijamos en lo que hay, en el desarrollo que hay de la antropología, vamos a ver que el primer homínido, es decir, ser que desciende de los primates, pero que ya no puede ser llamado primate, tiene por lo menos 2.500.000 años. Lucy, que es era, hace ya un tiempo, una Australopithecus afarensis, no, un Australopithecus, afarensis es más adelantado, que es justamente este homínido que ya no es primate y que está en el Museo Británico porque tuvieron la suerte de encontrarla en un estado de conservación que tenía hasta conservado incluso parte de la piel, medio petrificada, por ello. La encontraron en los años 60 unos antropólogos que estaban escuchando en ese momento Lucy in the Sky with Diamonds, que es una canción que ustedes no habrán escuchado, o sí, pero es de los grupos musicales que hacían verdadera música y no como la que se hace ahora. Lucy tenía 3 millones de años, ya tiene ahora 3 millones de años. Entonces, y si seguimos, eso es el paleolítico, es decir, la edad de piedra. Si seguimos avanzando, hay ciertas afirmaciones antropológicas que dicen que ya desde hace 600.000 años a la fecha ya había un lenguaje humano en un Australopithecus más desarrollado, digamos. Lo que ya no cabe duda es que no se los puede llamar primates. Pero aún el Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre primitivo ya desarrollado, con el mismo tamaño cerebral, con las mismas formas que tenemos nosotros, existe desde hace 200.000 años. Entonces, por más atrás, digamos, si uno dice, bueno, vamos a ver el rastro más antiguo de civilización, las murallas de Jericó, la construcción más antigua que se conoce, fortificada. Fortificada había violencia, obviamente, pero son apenas 8.000 años antes de Cristo. No es nada, ayer, comparado con los 200.000 años de antigüedad del ser humano. Y si se fuera más atrás, lo que pasa es que ya yendo más atrás, cuando entramos en el terreno de la antropología arqueológica, lo que se descubren son cosas que los antropólogos llaman yacimientos. Los yacimientos son restos de huesos, de piedras, que dan la idea, más que la idea, dan la certeza de que allí hubo asentado un grupo humano y hay algunas tumbas correspondientes a algún periodo donde ya empezaban a enterrar a los muertos, pero es muy difícil derivar de esos yacimientos y de estos rastros, de estas pistas, si había violencia o no entre seres humanos. Algunos llegaron a decir, bueno, esto es un rasgo de canibalismo, otros de decir, bueno, no es canibalismo, y aunque fuera, podría haber sido una costumbre de comer a los muertos, como incluso siguió existiendo en algunos pueblos primitivos descubiertos posteriormente. Es decir,
que desde el punto de vista de la antropología científica es un tema abierto, lo que permite que haya afirmaciones especulativas, porque no está esta demostración clara, de que el ser humano es violento por naturaleza. Por ejemplo, un etólogo alemán, etólogo es el que estudia la conducta de los animales, llamado Konrad Lorenz, en los años 60 escribió un libro sosteniendo la violencia innata en el género humano a partir de estudios que había hecho sobre los animales, especialmente sobre aves y particularmente sobre los gansos. Descubrió que en los gansos había conductas, y se puede llamar conducta de la acción animal, pero conductas agresivas. Más allá, digamos, uno cuando ve una manada animal no ve que se están matando entre ellos, en términos generales. Hay una paz interna dentro de la manada. Una manada de bueyes, entre bueyes no hay cornadas, digamos, ¿no? Es decir, van todos y se protegen. Es decir, porque cuando hablamos de violencia intraespecífica, es decir, de la misma especie. Sí puede haber que en el ciclo biológico una especie se alimente de otra, pero ese es otro tema. Acá estamos viendo la violencia intraespecífica. ¿Viene de los animales una violencia intraespecífica? Claro, a primera vista pareciera que no, salvo cuando los machos se enfrentan en el momento del celo de las hembras. Ahí puede haber, digamos, en algunas especies, pero no en todas es así, digamos, es un duelo a muerte. En algunas hay, en otras no. Los mamíferos sí. Y también puede haber enfrentamientos, nunca son a muerte, siempre el que advierte la debilidad frente al otro, sopapo más, sopapo menos, se retira a tiempo, digamos. Y con respecto a también si hay alguna disputa por territorio o por alimento en algún caso, digamos, eventualmente. Pero bueno, Konrad Lorenz con sus gansos fue más allá y detectó que en algunos momentos había una agresión inexplicable de un ganso a otro, o de varios gansos contra otros. Y bueno, hizo todo un estudio, le dieron el premio Nobel, junto con otro alemán. Pero se ve que entusiasmado por el premio Nobel saltó así, sin solución de continuidad, de los gansos a los seres humanos, que en algunos casos hay continuidad, pero no en todos, digamos. Con lo cual, terminó siendo una especulación también, digamos, esto de que, bueno, entonces sí, en ciertas especies de animales hay agresividad, también la hay en el hombre que desciende de algún tipo de animal. Pero, ¿qué pasa? Como 20 o 30.000 años hacia atrás, es una fecha muy lejana, cuando uno reflexiona sobre la violencia humana, se queda con lo que está viviendo hoy, con lo que pasó el siglo pasado, y con lo que viene pasando desde Roma, o aún desde Esparta, o más atrás todavía, desde Babilonia. Y constata que hay violencia permanente, guerras, etcétera, etcétera. Y eso hace que, sobre todo en el conocimiento común, esté muy extendida esta idea de que está científicamente probado de que la violencia es innata a la especie. Pero la cuestión está tal cual yo se las acabo de plantear. Para el marxismo existió, justamente en esos 200.000 años, por lo menos anteriores, o en los 150.000 anteriores, una larga etapa, la más larga en la historia de lo humano, en que la horda primitiva
deambuló erráticamente por los territorios de básicamente África y el creciente fértil asiático, que es toda la parte de Asia Menor, el delta del Tigris y el Éufrates y parte de Europa, deambularon estas hordas sin casi entrar en contacto entre ellas, porque había una densidad demográfica bajísima en un gran terreno, y esa horda habría sido una horda comunista. Una horda comunista significa una horda, un grupo humano que compartía todo, que cazaba, recolectaba, no competía, compartía, distribuía, cooperaba y no se asesinaba entre sí. Esta es una cierta especulación a partir de que no se lo puede demostrar en lo que hoy la antropología científica exigiría como una demostración. Pero hay ciertos razonamientos lógicos que pueden darle fe a esta información o a esta especulación, que es: si hubiera sido de otra manera, si hubiera habido una agresividad innata, le habría sido muy difícil a esa horda primitiva, con el escaso conocimiento y el bajísimo desarrollo de las fuerzas productivas de los instrumentos, sobrevivir en un hábitat bastante agresivo, con muchísimos peligros, para un ser que físicamente era inferior en condiciones de lucha contra el resto de los animales. Pero bueno, este sería un elemento, no el elemento total demostrativo, pero lo fundamental es que el marxismo advierte esta posibilidad de esta horda comunista y sobre todo pacífica, no violenta intraespecíficamente, porque entiende que hacia eso va de nuevo, no hacia esa horda, pero hacia un sistema de no violencia va de nuevo la humanidad. Tiene que luchar para llegar a ese sistema, digamos, pero el objetivo es replicar un sistema de convivencia no violenta, que es posible porque la violencia no está inscrita en la naturaleza humana, en un nivel superior que aproveche además todo lo que le dio la civilización al hombre. De esta manera, entonces, la cuestión criminológica es distinta si se encara desde el punto de vista de la inevitabilidad de la violencia en la actualidad, pero también a mediano y largo plazo y hacia el infinito, porque está inscripta o en la naturaleza humana o en la de la sociedad, a que si se encara desde el punto de vista de reconocer que sí, hoy hay violencia, pero que hay una perspectiva de cambio hacia un tipo de organización social en el que esa violencia no va a tener espacio o va a tener una formas que ya no se van a poder llamar formas de violencia intraespecífica, que va a ser algo sustancialmente distinto. Va a haber un salto cualitativo hacia una forma de organización social que además transforma al propio ser humano. Son dos paradigmas totalmente distintos de acuerdo a cómo se enfoque, y esto se va a ver, se ve hoy en las explicaciones criminológicas hechas por la corriente marxista y por las corrientes no marxistas. Las corrientes no marxistas son de dos tipos, en términos muy generales. Aquellas que podríamos llamar conservadoras,
políticamente se les diría de derecha, clásicas, que adscriben claramente al paradigma de la violencia innata. Al adscribir claramente al paradigma de la violencia innata en el individuo mismo, como una característica propia del individuo, piensan que la conflictividad que genera el individuo es producto de esa característica innata, que siempre va a haber, y que por lo tanto el mecanismo que se puede dar la sociedad frente a esa reacción violenta es un mecanismo de contención que tiene como objeto no eliminar algo que no se puede eliminar, sino en cierta forma administrarlo. Esta es, bueno, la teoría que da origen al derecho penal. Es decir, bueno, hay personas, digamos, habrá muchas personas que no son violentas o, ahí se estarían contradiciendo un poco, hay personas que son capaces de contener su violencia y hay personas que no. Para las que no, tenemos un sistema que las contiene y además el sistema apunta a que el individuo haga mayor esfuerzo por contener su reacción violenta. Esto es lo que está en la base del sistema penal. El sistema penal como un sistema de defensa social, como un sistema de amenaza para el que le causa daño a otro, como un sistema que incluso trata de influir sobre el individuo una vez capturado para ver si puede después ponerlo en libertad con una capacidad de autocontrol mayor. Digamos, las teorías de la pena. Tiene varias versiones, en el caso del positivismo tiene versiones ya genetistas, digamos, así, ahí sí ya malos genéticamente por nacimiento, digamos. Pero todas esas teorías que piensan de alguna manera que hay individuos que expresan esta violencia innata. Y es como decía Pavarini, el mal, la mala conciencia del buen criminólogo, ¿no? Saber que estamos haciendo un esfuerzo para tratar con el problema criminal, pero saber en el fondo que no tiene solución. Hay otra corriente, también no marxista, que acepta que no es correcto plantear que la violencia está inscripta en la naturaleza del hombre, planteando la naturaleza del hombre como algo muy biológico o espiritual del hombre mismo. Así que cree que el hombre es producto de las circunstancias, pero que las circunstancias son malas y que por lo tanto, de alguna manera, la violencia está inscripta en la sociedad. Si no en los hombres como individuos, sí está inscripta en la sociedad. Estas teorías se dicen a sí mismas de izquierda, pero no lo son en este sentido.